Miren, el día 17 de este mes, Óscar Valderas, este periodista que trabaja también, escribe para la revista MX y que aparece también en MBS Noticias con este tipo Luis Cárdenas, cuenta esta historia en su perfil de Twitter, publica esta investigación, platicó con un sicario que está recluido en alguna de las cárceles, en algún reclusorio de la Ciudad de México, y habla sobre las fosas clandestinas que hay en la periferia de la Ciudad de México. Ahora van a ver qué horror, en serio. Les muestro también que él coloca al final un enlace que es este. Ustedes lo buscan así en Google, narcofosas en Ciudad de México, narcos también enterraban cuerpos en la capital, y se van a encontrar aquí al final el podcast, este que está aquí, de 9 minutos 27 segundos. La mitad es lo que cuenta en el hilo de Twitter y la otra mitad es una pequeña entrevista que le da a este tipo, a Luis Cárdenas. Todo esto previo a lo que hoy publicara, y de esto vamos a hacer un video aparte, Quinto Elemento Lab, que yo no sé si hayan leído este reportaje. De hecho, creo que vale mucho la pena que lo vean. Es brutal lo que cuentan estas periodistas. Bueno, en general son hombres y mujeres trabajando aquí. Pero bueno, regresando al punto del hilo de Óscar Valderas, que es horrible, la pregunta, más bien la reflexión que deja al final, creo que nos tenemos que plantear esto todos, porque va a llegar el momento y parece ser que no tarda mucho en que esto ocurra. Y entonces sí, ¿para dónde vamos a voltear? ¿Con qué cara vamos a poder decir no sabíamos nada? Dice Óscar Valderas: hablé con un sicario dentro de una prisión que conoce las ubicaciones generales de narcofosas en la Ciudad de México. Luego dice, de eso trató La Nación Criminal de ayer en MBS Noticias con Luis Cárdenas. Abro hilo con esta historia y al final el link al podcast. Y empieza diciendo: desde un reclusorio en la Ciudad de México, un hombre toma un teléfono queriendo salvar a su alma del infierno. Se llama Francisco, tiene 23 años y lleva preso más de 1000 días. Está ahí porque su jefe líder de una facción del cártel de Tláhuac le encargó matar y desaparecer el cuerpo de un comerciante cuyo nombre ni siquiera recuerda, pero que tenía carnicerías por el metro Zapotitlán. Francisco lo hizo deseoso de ganar esos 20,000 pesos prometidos. Miren nada más. Secuestró a la víctima, la asesinó en una casa de seguridad y abandonó sus restos en la zona de Cuemanco, cerca de la pista olímpica de remo y canotaje Virgilio Uribe. Cuando Francisco quiso cobrar el trabajo, su jefe no le dio los 20,000 pesos acordados, sino un auto usado. Coloca aquí la imagen de este lugar que señala. Aquí está la pista, ¿no?, de canotaje Virgilio Uribe, del lado izquierdo. Pensó en conducirlo un par de semanas y luego venderlo, pero un día de 2016, una patrulla se atravesó en su camino. El auto tenía reporte de robo y Francisco, por ir detrás del volante, fue acusado de hurtarlo con violencia. El joven cayó en un reclusorio por el falso robo del auto, en lugar de caer por sicario. Y tras barrotes, dice, conoció a Dios. Por eso está sujetando el teléfono y comunicándose conmigo, porque el pastor que lo ha rebautizado le ha dicho que debe arrepentirse de sus pecados. Debe contar lo que sabe sobre un secreto a voces entre las mafias chilangas y la policía capitalina, la existencia de narcofosas en la Ciudad de México. Esto es lo que cuenta cuando le pregunto si hay cementerios del crimen organizado en la capital mexicana. Este pedacito de lo que narra se los voy a dejar al final. Lo demás no creo, porque violaríamos derechos de autor. Yo te voy a decir lo que me consta, le dice Francisco. El grupo para el que yo trabajaba tenía fosas ahí por Cuemanco y por Barrio 18. Ahí íbamos a dejar los cuerpos. Pero cuando uno anda en la maña, se entera de dónde hay más fosas. Allá por Barrio Alto, en Cuautepec,
la Gustavo A. Madero, hay varias, y también por Milpa Alta, en una zona de nopaleras, y donde sí hay un chingo es por el Ajusco. Como a 5 minutos de la Y hay varios, y de gente hasta de otros estados. Este último lugar que menciona, el Ajusco, alcaldía de Tlalpan, es el primer punto en ser sede de algo inédito en la historia de la Ciudad de México. Ahora les muestro. Quiero que abramos las imágenes que coloca. Aquí está la Y que menciona del Ajusco. Coloca en esta línea roja la zona y luego un mapa más, como para que empiecen a buscar. Es el mismo, esta zona que ven ustedes aquí en el centro es la misma de la imagen anterior, nada más que con una perspectiva distinta, ¿no? Bueno, continuamos. ¿Qué es eso inédito en la Ciudad de México? El 18 de agosto de este año, unas 50 personas, la mayoría madres de desaparecidos, se citaron a las 9 de la mañana para escarbar la tierra del Valle del Tezontle y buscar huesos de víctimas del crimen organizado. Los capitalinos habíamos visto escenas como esa a la distancia. Familias que caminan por zonas peligrosas queriendo y no encontrar a sus familiares bajo esa tierra a la que le van encajando varillas para saber si alguien la removió hace poco para cavar una fosa clandestina. A esas madres, coraje, las habíamos visto en Nuevo León metiendo las manos en la tierra, separando piedra caliza de dientes humanos. En Sinaloa, examinando fémures, tratando de identificar si son de humano o de fauna silvestre. En Guerrero, Jalisco, San Luis Potosí, Baja California, en todos los epicentros de nuestro dolor nacional. Pero a las madres de desaparecidos no las habíamos visto aquí en la capital, hasta ese martes. Consistente con la declaración de Francisco, en el Ajusco, aquel día, cerca de las 2 de la tarde, se hizo el primer hallazgo, un cráneo inconfundiblemente humano. María del Carmen Volante, madre de Pamela Gallardo Volante, desaparecida en 2017 en Tlalpan, intentó examinar mientras sollozaba, tratando de encontrar en esos huesos las facciones de su hija. Y coloca la foto de esta mujer. Terrible. Terrible, de verdad, es que rompe ver estas cosas. ¿Qué puedo decir? Es que su imagen dice todo, ¿no? 4 metros más adelante me contó Carla Ríos de Marabunta, de la brigada Marabunta, hubo otro hallazgo, una mandíbula, a la cual le siguieron los protocolos de las madres buscadoras. Se hizo un círculo para resguardar esos restos, se hizo un rezo y se habló con esos huesos. Bienvenido de vuelta, te estábamos buscando, dijo una mujer que empezó escarbando en Guerrero y ahora lo hace en Ciudad de México, empujada por la violencia y deseosa de que cuando la pandemia termine no haya rincón en la Ciudad de México que no quede sin ser examinado. Francisco, del otro lado del teléfono, en algún reclusorio que no debo mencionar, asiente. Él cree que estamos en los inicios de descubrir la tragedia oculta en la Ciudad de México. Hay más fosas clandestinas de las que se cree, todas en la periferia. Con tantos muertos, que nos hará preguntarnos un día, con vergüenza, cómo es que durante años los que vivimos en la capital del país no vimos nada. O cómo es que viendo el horror en nuestros patios y bosques, hicimos como que nada pasaba.
Estas frases finales de Óscar Balderas me hicieron recordar lo que ocurrió cuando durante la Segunda Guerra Mundial, a finales de la Segunda Guerra Mundial, decían los pobladores del primer campo que encontraron los gringos, el primer campo de concentración, Buchenwald. En este campo de concentración tan cerca a la ciudad, llegaron los gringos y se encontraron pues los horrores de un campo de exterminio. Y entonces el general Patton obligó a los pobladores, a los alemanes, a ir para que vieran lo que estaba pasando ahí tan cerquita. Está muy, muy cerca de la ciudad, del pueblo, en ese entonces, ahora ciudad. Y la gente decía que los políticos, sobre todo, que ellos no habían visto nada, que ellos no sabían nada. Y entonces había un periodista de la BBC y de hecho hay testimonios de militares que decían que no los habían visto derramar una sola lágrima a los alemanes, que seguían negando que lo que estaba ante sus ojos hubiese sido algo que ellos conocieran desde hace tiempo. Decían que no, que ellos no estaban enterados. Y me acuerdo por ahí algunas frases de un periodista, de un soldado que decía, claro que lo sabían, conocían este olor, el olor de las chimeneas incinerando cadáveres. Claro que lo sabían. Simplemente no quisieron ver. Me hizo recordarlo. Estamos volteando a otro lado. Somos responsables también de esto, y a ver si se entiende que no estoy diciendo culpables. Somos responsables también. Porque por supuesto que esto era un secreto a voces, que estos horrores existen incluso en ese antes bolsón de seguridad y paz que era la Ciudad de México, y quién sabe desde hace cuánto tiempo ha estado ocurriendo. Dice en la entrevista, que les recomiendo que escuchen, vuelvo a colocar la página, dice en la entrevista a Óscar Balderas que le da a Luis Cárdenas, que tenemos, la gente de la Ciudad de México tiene que saber lo que está ocurriendo y que definitivamente lo que se viene va a ser descubrir horrores y horrores. Él lo menciona así en las próximas semanas, próximos meses, porque ante tanto desaparecido, ante tanto muerto, ante tantos cárteles en la Ciudad de México, es imposible que no haya fosas en la capital. Ya se encontraron las primeras. No crean que los matan y se los llevan a Puebla o a, no sé, a Hidalgo o a Morelos. No. Los matan y los entierran en la periferia de la Ciudad de México o en la zona conurbada con el Estado de México. Es un horror, un verdadero horror. Son de estas cosas que deberían mencionar los medios, que deberían hablar de esto. Esto es lo importante, esto es lo verdaderamente importante en el país. Por eso desespera tanto escuchar tanta tontería de la que se habla en el espacio donde se tendrían que tratar estos temas. Y no, ahí se la pasan hablando de bobadas, de puras bobadas, y con preguntas estúpidas todos los días. Esto es un horror. ¿De qué tamaño, de qué nivel es esta tragedia en la Ciudad de México? Les dejo este cachito de la confesión de este sicario que habla de las narcofosas en la Ciudad de México, entrevistado por Óscar Balderas, de nombre Francisco, donde menciona las fosas que él sabe que existen en la capital del país. Saludos, compas.
Sí, yo te voy a decir lo que a mí me consta. El grupo para el que yo trabajaba tenía fosas. Ahí por Bemaco y por Barrio 18, ahí vamos a dejar los cuerpos. Pero cuando uno anda en la mañana se entera hasta de dónde hay más fosas. Allá por Barrio Alto, en Cuautepec, la GAM, hay varias. También por Milpa Alta, en una zona de nopaleras. Y donde se hay un chingo es por el Ajusco, como a 5 minutos más o menos de la Y. Hay varios y de gente, de hecho, hasta de otros estados.